muchísimo gusto que estés aquí, Lourdes. Gracias por aceptar esta invitación. Antes de que empecemos aquí a conversar sobre lo que es el cambio, quisiera yo presentarte. Algunas de las personas que están aquí no te conocen, otros sí. Entonces, bueno, quiero que sepan que Lourdes es pedagoga y también es maestra, estudió la maestría en psicoterapia de pareja. También ella es analista senior certificada por la IAP en el 2010 y por supuesto tiene una amplia experiencia en consulta privada desde 1995. Es miembro del equipo académico de Denver, Colorado, del Instituto Jungiano y es maestra y supervisora de candidatos a ser analistas jungianos. Es un placer que estés aquí, nos enriquezcas con un poquito de lo que tanto sabes y has vivido. Y sobre todo, Lourdes es conferencista internacional. Tiene un currículum muy amplio, pero bueno, nos vamos a concentrar más bien en este momento. ¿Qué es lo que te llamó la atención de compartirnos para empezar el año, para empezar estas arquitecturas, retomarlas en este año? Hablar sobre el cambio y esta transformación. Híjole, pues primero mil gracias por invitarme a tu canal, de verdad me entusiasma a mí también muchísimo tener la posibilidad de poder compartir un poco de lo que también es la teoría psicoanalítica junguiana y bueno, un poco cómo vemos nosotros el cambio y para convertirlo más bien en transformación y no nada más en pérdida. Y bueno, empezando el año me parecía que era un tema importante porque bueno, todo cambia. Eso es algo que es evidente en la naturaleza, ¿no? Y aceptamos todos que el año cambia, el clima cambia, la estación cambia, y eso lo tenemos como muy asumido. Pero el cambio personal y en nuestra propia vida es algo que nos cuesta más trabajo, sobre todo cuando no entendemos el sentido de este cambio y lo vivimos prácticamente como pérdida. Entonces, por eso yo le llamaba del cambio a la transformación. Incluir este tema del sentido del cambio, que es donde nosotros nos ayuda a aprender con el cambio. No verlo como algo que nos pasa como castigo casi cuando estamos muy felices, o algo que dudamos cuando estamos sufriendo mucho, que esto también va a pasar en algún momento dado de nuestra vida. Y darle el sentido de qué sentido tiene para mí, qué tengo que cambiar en esto, qué en mí ha transformado esto que afuera sucedió, qué pasa adentro de mí cuando algo afuera cambia. Y si nosotros perdemos esta mirada de cuál es el sentido y cómo a mí me transforma o me hace crecer, entonces nos enfermamos porque nos ponemos como en contra, nos enojamos, nos da tristeza, lo queremos impedir, nos sentimos víctimas o fracasados o inútiles por no poder conseguir que la vida se dé como quiero, cuando quiero y que nunca más se cambie. Si ya lo conseguí, que ahí se quede, que sea estático. Por supuesto, es que te cuesta mucho trabajo encontrar cuál es tu espacio, para qué eres. Me ha costado tanto trabajo que ya no lo toquen, no lo muevan, aquí me quiero quedar. Exacto. Y cuando no tiene un sentido, cuando el sentido solamente ha sido de pérdida, como muchas veces la cultura nos los ha puesto, entonces nosotros consideramos que pues la persona se vuelve neurótica en el sentido de enferma. Toda la energía se va en vivir este cambio como algo en contra de ella misma y no permite que la energía fluya y que el aprendizaje o lo nuevo venga a enriquecernos, a transformarnos y a abrir nuestra conciencia para que también nosotros nos volvamos nuestra mejor versión. Jung hablaba mucho de la palabra individuación, que significa crecer en conciencia y volver nuestra mejor versión de nosotros, convertirnos en la mejor versión de nosotros, madurar, crecer, enriquecernos. Y el cambio nos trae esta oportunidad de transformarnos y no permitirlo nos enferma. Y en esto que tú dices de la transformación, se puede hacer una transformación en diferentes áreas, de diferentes tipos, ¿no? Sí, yo te diría que, bueno,
la imagen que primero se me viene es como una mariposa que realmente va de tener un coconut a formar todo un animal, un insecto con sus alas que se libera, que puede volar. Y entonces con esa imagen de la transformación, creo que nosotros podemos trabajar en, por lo menos se me ocurre en 3 áreas, o 3 momentos, o 3 diferentes formas. Una se tiene que ver con el nacer, es decir, permitir que nuevos pensamientos, nuevas actitudes, nuevos sentimientos, nuevas relaciones, nuevos hábitos, nuevas maneras de pensar surjan en nosotros y no nos quedemos con lo que nos enseñaron, con lo que fue, con lo que nosotros creíamos que era lo que tenía que ser y permitir que lo nuevo que el cambio trae nazca dentro de nosotros. Otra manera, otro momento es, yo diría, el matrimonio, en donde podemos permitir que se unan dentro de nosotros, 2 ideas, 2 sentimientos, que pasemos nuestra forma de concebir el mundo de o esto o el otro, a un y esto y el otro. Eso nos vuelve incluyentes en la vida. Y cuando una persona empieza a trabajar en la inclusión, en volverse más que lo que era, realmente ensancha sus recursos, su energía y su capacidad de vivir. Entonces, ese sería otro. Y lo otro es la muerte. Es decir, permitir que patrones, ideas, relaciones, juicios, sentimientos que han estado ahí tomando un espacio interior, mueran, se desprendan, se quiten, que los dejemos de estar cargando cuando ya no obedecen al momento real de nuestra vida. Hay veces que estamos viviendo la vida con ideas tan infantiles porque mi mamá me dijo, o porque yo lo vi en la casa de mi abuelita, o porque esa era la tradición, una mujer no se puede divorciar, una mujer no debe trabajar, o cómo crees que me voy a retirar, o no, hombre, cómo me voy a cambiar de trabajo. Nos casamos con ideas que tal vez fueron muy buenas y muy efectivas en un momento de nuestra vida, pero que ya no lo es. Y entonces no las dejamos morir. Me parece fascinante eso, decir, las 3 partes que tú has dicho, el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Lo has dicho muy claro, pero es tan doloroso. Eso de nacer y darte la oportunidad de algo nuevo requiere de mucha valentía o requiere de demasiado terror de lo que estás viviendo, que por supuesto quieres soltarlo y no sé ni a dónde vas, pero tú te vas, perdón la palabra, pero te largas, o sea, estás asustadísimo y quieres huir, ¿no? Pero entonces no lo haces con tanta conciencia, porque fue forzoso o porque estás en ese proceso de desear algo más o de descubrirte a ti misma con un valor que quieres compartir y que no habías compartido, porque como tú dices, te casas con una idea de que calladita me veo más bonita. Sí, sí, yo creo que esto tiene que ver con el sentido, por eso yo hablo de cambio y de transformación como 2 cosas diferentes. Si yo veo el cambio solo como pérdida y no veo alguna posibilidad de enriquecimiento mío, me voy a detener y lo que más miedo me va a dar es perder lo que de alguna forma he tenido y con lo que yo me he identificado y con lo que los otros se han identificado sobre mí. Pero si yo logro pasar a esta nueva idea que estamos aquí trayendo, que es transformarnos con aquel cambio, que es no nada más que el cambio suceda afuera nuestro, sino que suceda adentro de nosotros. Entonces hacemos una liga entre lo exterior y lo interior y vamos fluyendo y modificando a la vez la vida. Entonces es de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, hacemos un intercambio y entonces nosotros vamos enriqueciéndonos, por supuesto teniendo nuestra mejor versión. Claro. Cuando de repente dicen, por favor, ordena un poco tu casa, porque así has de estar tú. O de repente, pero qué rigidez, ¿qué tal si te sueltas tantito? Y estás hablando de la personalidad de la persona, o sea,
como que simbólicamente lo de afuera representa lo de adentro, pero también si tú no cambias adentro, lo de afuera no va a fluir. Sí, y entonces empieza la enfermedad, porque cuando nosotros vamos en contra, nuestra energía psíquica se va a resistir. Imagínanos en la lucha, ¿no? Y como nosotros no somos capaces tampoco de ordenar el mundo y de decirle al mundo cómo va a ser, y si no tenemos un sentido progresivo de la transformación, lo que nos empieza a suceder es que nos enojamos con la vida o con las personas o con nosotras mismas y los síntomas aparecen. Nos empieza de verdad, empieza a existir una tensión en ciertos lugares del cuerpo o cierto metabolismo que nada más nos empieza a hablar y a decir, ¿sabes qué pasa? No estás fluyendo con la vida, estás tan enojada porque no te saliste con la tuya o porque tienes que madurar, que también eso es muy doloroso cuando uno dice, pues sí, la vida era perfecta como yo la entendía, pero esto ya cambió y yo tengo que fluir. Nos cuesta mucho desidentificarnos con lo que nos habíamos pensado que era. Y cuando nos enfermamos, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué tanto yo estoy trabajando conmigo misma y permitir que una transformación interna se dé. Y eso es lo que a veces cuesta mucho trabajo, confrontarse con uno mismo. ¿Qué me está pasando? Que estoy gritándole a todo el mundo. ¿Qué me está pasando? Enojando con todo el mundo, hasta con el señor que dice, viene, y yo me enojo. Con la tintorería, con el hijo, con el marido, con el bebé. Qué casualidad, todo el mundo está de malas. No, yo soy quien llega con esa energía. ¿Qué me está pasando? Pocas veces nos vemos al espejo. Sí, vivimos decepcionadas y culpando al otro. Claro. Muy decepcionadas de lo que la otra gente nos hizo, o de lo que nos pasó, o de cómo el otro no nos respondió. En lugar de tomar esto como decir, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué puedo aprender de lo que está sucediendo? En lugar de nada más cerrarme, culpar y resistirme. Bueno, para empezar, hay que cacharte de que te estás cerrando, que estás culpando y que te estás resistiendo. Nosotros los psicólogos decimos benditos síntomas, que son la puerta muchas veces para esta entrada, ¿no? A decir, algo me está pasando porque me siento suficientemente mal como para dejar de ignorarlo. Y estás hablando mucho de, tengo que encontrarle un sentido a esta pérdida y este soltar para que entonces vea este dolor de soltar, lo seguro, lo conocido. Oportunidad de transformación. Es muy difícil ese, voy a aguantar y resistir el dolor porque me interesa mi transformación. Híjole, está en chino. Sí, yo creo que también tiene sentido de estar sano y de también seguir, pues todos buscamos de alguna forma la felicidad, que digo, lo hablábamos anteriormente, es una actitud. Y si tú no vives la vida con este emoción de ser transformada por ella y de tú transformar tu vida también a través de tu crecimiento, finalmente no logras entonces llegar pues a la meta que todos debemos tener, ¿no? Que no nada más es la salud, pero también es el crecimiento personal y vivirnos como personas más íntegras, más plenas, llegar a la mejor versión de nosotros mismos. Ahora, esto no es fácil, decías tú, y yo te decía, claro que no. Esto implica un sacrificio. Y vamos a entrar a un tema donde desde antes de entrar ahorita he tenido muchísimas preguntas de Lourdes, ese término de sacrificio yo lo tengo fuera de mi vida. ¿Cómo es posible que todavía estemos pensando en que hay que sacrificar? ¿Y en qué sentido estoy hablando del sacrificio? Estoy hablando de que hay veces que tenemos que renunciar a cosas para un bien mayor. Y no son cosas que a nosotros no nos duelan o no nos gusten. Pensemos en algo muy sencillo, te pones a dieta y entonces renuncias al chocolate que adoras por un bien mayor que es estar más sano. Lo mismo con el ejercicio, a lo mejor, ¿no? Te despiertas más temprano o pasas por media hora de esfuerzo que a lo mejor no te encanta, pero estás yendo a un bien mayor. Lo mismo cuando modificas un hábito, a lo mejor, no sé, de gritar, de insultar, de beber, de tener una adicción, de gastar. Es muy difícil trabajar con el adicto adentro de uno en todos sentidos o con lo habitual
actual en nosotros. Muchos de nuestros comportamientos, muchas de nuestras actitudes, de nuestras expectativas, de nuestras demandas, como decía yo hace rato, ni siquiera son actuales, pero son las nuestras. Estamos habituadas a tenerlas. Y transformarnos va a exigir que pasemos por ese dolor del sacrificio para un bien mayor, de resistir las ganas de ser víctimas, de resistir las ganas de enojarnos y de culpar con otros. Y sin eso, que hoy la cultura también ha castigado tanto, queremos las cosas fáciles. Pensamos que no nos debe costar esfuerzo. Pensamos que aquello que nos está costando esfuerzo, mejor lo dejamos, que no vale la pena. Seguramente no vale la pena. Cuando en realidad lo que más trabajo nos cuesta a veces es lo que más vale la pena, ¿no es verdad? Pues, ¿sabes qué? La tecnología. Estás tú en el celular con una prisa y no te gusta, chum, 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 chum. Entonces estás acostumbrándote, haciendo un hábito mental de si en el primer instante no me satisface, lo cambio. Y tú, un momento, ¿te has dado cuenta de qué se trata, en qué contexto, cuál es? Mira, te voy a plantear algo que justo en la mañana estaba comentando con alguien. Estaban poniendo la mesa hermosa, el cuchillo a la derecha, la izquierda, la copa de agua, que no, que era a la izquierda, que el pan, que una mesa preciosa. Y resulta que no pusieron el relleno abajo del mantel, antes del mantel y antes de toda la mesa. Entonces, fue un pleito espantoso. Y entonces la pregunta era, ¿qué más da si no tiene acolchonadita la mesa? Pero entonces era como ese enojo de decir, porque no está perfecta, porque nosotros hacemos cenas perfectas, pero entonces, ¿cómo suelta esta mujer el enojo de que los hijos pusieron mal la mesa porque no pusieron relleno, aunque se veía una mesa preciosa? Si tienen 20 años poniendo mesas para las visitas y siempre se pone el relleno. Entonces, el que esta mujer pueda soltar, el que la mesa representa qué buena familia son, qué dificilísimo. Y es algo de lo más tonto, pero si la mesa no puede y está preciosa. O incluir. Hay veces que se pone una mesa así y hay veces que no se pone una mesa así. O sea, a mí me parece que la inclusión es algo tan importante en la transformación. Y poder una cosa y poder la otra. Y poder poner una mesa hermosísima y la más elegante y poder un día comer en un plato delicioso, en un plato de papel, con tus hijos haciendo un picnic. Es decir, creo que en la medida en que nosotros nos transformamos a través de la inclusión, no nada más de la pérdida, sino del nacimiento, sino de la inclusión, que creo que es en donde más podemos trabajar, en esa medida tenemos cada vez más recursos. Y entonces nuestra personalidad se va volviendo cada vez más amplia, más rica, con más herramientas para poder trabajar lo que se nos presente. Sí, y en este momento, cuando tú hablas de inclusión, también es como esta parte de desidentificarme con la perfección. Porque con el deber ser, con el debería de ser. Es mi familia, vamos a hacer esa comunicación. Y empiezas con los valores, ¿no? ¿Qué importa? ¿La convivencia o la mesa perfecta? Lo que me enseñó mi mamá, mi abuelita, mi bisabuelita, mi tatarabuelita. ¿Sí? Soltar eso. Tú estabas hablando de sacrificio. Tengo que sacrificar esa imagen que tengo yo de familia perfecta por la convivencia, si es que estoy dándole un sentido a la familia. Y hay veces que sí, y hay veces que no. O sea, yo creo que todos tendríamos un momento en que dijeras, bueno, es que hoy sí la mesa no puede faltar. Y hay muchas otras veces en donde no. Entonces, poder recurrir, Jung decía que cuando nos íbamos a los opuestos, cuando nos volvíamos one-sided, decía él, desde un lugar, solamente desde un lado, nos quedábamos muy cortos en nuestros recursos para poder afrontar nuestra vida y los cambios, porque no te da, o sea, haz de cuenta que la liga la tienes cortita. Y para poder transformarte y generar el cambio y ir con él, tienes que crecer en tu flexibilidad, que no significa que te vuelvas una persona laxa, significa que puedas esto y el otro, sumar. Y eso es lo que transforma. Y eso es lo que el cambio te da, porque te empieza a presentar diferentes menús, por decirlo así. Y entonces tu paladar
en cuanto a disfrutar la vida, en cuanto a aceptarla, en cuanto a poderla vivir, empieza a crecer. Y con ello, la experiencia de la vida y de ti misma y del otro. Claro. Oye, mira, Lourdes, nos preguntan aquí si sacrificar sería algo así como soltar. Yo creo que sacrificar a veces es soltar, a veces es incluir, porque te tienes que hacer un ladito para hacer que el otro, no. Todo lo que yo creo que nos modifica en la forma en que hemos estado identificados, duele de alguna forma. Entonces, a eso le llamamos sacrificio. Ahora, también existe la libertad en esto. Es decir, cuando tú escoges algo y dices sí a esto y no al otro, esa opción que tú estás diciendo no, de alguna forma la sacrificas, la sueltas, la cedes, la das, ya no la consideras, la modificas. Y el ego, digamos, nuestra personalidad que está tan acostumbrada, lo vive como un sacrificio porque duele. Entonces, sí, a veces es soltar, como decíamos, dejar morir, a veces es también dejar de renacer. Tener un hijo implica un sacrificio. En la vida real implica un sacrificio. Por supuesto, pero el sacrificio es parte de la vida. Pues para un bien mayor. Digo, yo el sacrificio para un bien menor, no. O sea, siempre yo digo, a ver, ¿a quién le sirve el Grial? O sea, ¿para quién estamos haciendo ese sacrificio? ¿A qué voz de nosotros le estamos dando de comer? Pero cuando es un bien mayor, que creo que eso también es lo importante de este concepto, creo que todos tenemos que entender que para un bien mayor tenemos que hacer esto. ¿Y en qué sentido te digo esto? Bueno, lo primero que sufre es el ego. El ego grandioso que de alguna forma siempre ha creído que puede mandar. Y cuando nosotros tenemos que ampliar nuestra postura, la grandiosidad se tiene que quitar. Y con esto me refiero a perfección, a control, a autoridad, a saberlo, a juzgarlo, a sentir que tenemos nosotros la voz cantante de lo que tiene que pasarnos. Entonces, en ese sentido, el ego sufre. Ganar humildad y para crecer tenemos que volvernos humildes, pues duele. Otra de las cosas también es pues romper nuestras identidades, nuestros juicios, nuestras expectativas, lo que a mí me dijeron para poder dar lugar a otras cosas, pues es romper estructuras que a veces están tan sólidamente construidas que duele ese rompimiento. Claro, las traes heredadas cargando de tu familia, la traes tatuada, te enseñaron, te educaron y viviste así. Y también duele, y cualquiera persona que hemos pasado por adicciones, yo te podría decir, yo fumé años y me dolió físicamente, te podría decir, dejar el hábito de la nicotina. Quien me diga que no te está mintiendo. Entonces, es un sacrificio para un buen mayor que duele. Entonces, dejar nuestros patrones de relación, dejar inclusive lo tóxico, duele porque estás acostumbrada a ello. Y tercero, yo te diría que algo que también es el tiempo y el esfuerzo que tenemos que poner en esta transformación. No se da fácil, no se da en un día, no se da en una sesión rapidita, no nos metemos al microondas y nos cocinamos fast. El proceso de transformación duele. Y como el cambio a veces nos toma desprevenidos, no estamos listos para fluir, queremos rápido. Yo alguna vez tuve una persona que me decía, bueno, pero dime rápido qué tengo que hacer, porque yo a lo que quiero es que no me duela. No quería tomar el tiempo pues, de descubrirlo, de irse, esto es, la transformación yo digo que es como que se teje con puntada chiquita, pero si se vuelve un hábito en nosotros, entonces cada momento de vida es una oportunidad para hacerlo. Entonces, sí tenemos que también sacrificar esta idea de rapidito, porque lo que no quiero es que me esté doliendo y a ver, dime qué tengo que hacer. Se necesita tiempo, dedicación, paciencia, mucha fe en este proceso. Digo, yo siempre pienso y digo, bueno, como analista que estoy muchas horas a veces acompañando a la gente en estos procesos, yo digo, es que si yo no creo que el cambio y la transformación sucede, yo no estaría aquí sentada. Entonces,
tanto dolor, decir que soy una criminal, que en vez de ayudarle a que salga rápido y no le duela, le estoy infringiendo el dolor. No, tú no le estás infringiendo dolor, pero estás viendo que le está doliendo. No, pero si yo no creyera en que eso es una transformación, de verdad no estaría, ¿eh? Oye, no estaría sentada, pues imagínate, porque creo que la transformación se da y la he visto en años. Y veo cómo después de todo este sacrificio, de este esfuerzo, de este tiempo, de este doblegar el ego, sale la mariposa. En verdad es una invitación. Y ahora que comenzamos el año y antes de terminar, volver a empezar con esto de decir, vale la pena realmente transformarnos con los cambios que nuestra vida nos traiga. Por supuesto, Lourdes, y fíjate una cosa, es una responsabilidad, yo creo, que de cada uno de nosotros, el que te des la oportunidad de frenar, verte al espejo y analizarte y ver cuáles oportunidades hay para que tú le des ese sentido, esa transformación y tenga un sentido. Y entonces ese sentido te ayude a vivir el dolor del proceso, del camino y la paciencia y el tiempo que se requiere. Y también es una responsabilidad de nosotras, mujeres de la segunda edad de la vida, hombres también aquí presentes, hacer algo por las nuevas generaciones, por las mujercitas. ¿Hay alguna recomendación que tú pudieras hacer a chicas de 11, 13 años que están empezando en ese cuestionamiento, en esa adolescencia, intentando disminuirles años de aprendizaje, que por supuesto tienen que darse, si no, no aprenden, ¿no? Pero hay que y no se los podemos ahorrar. O sea, desde luego no se los podemos ahorrar. Pero creo que el darle un concepto diferente a la frustración, el siempre preguntar, ¿y qué aprendes de esto? ¿Y qué crees que esto te pueda traer en tu vida para aprender? Cuando no se salen con la suya, cuando las cosas no son como son. Creo que esto es un concepto que puede ayudar a todas las edades a trabajar más con la resiliencia y a trabajar más en el aprendizaje del cambio y de lo que no nos gusta. Yo creo que muchas de las cosas que no ayuda es la tolerancia a la frustración. Creo que a los niños hay que enseñarles a frustrarse y a poder saber que eso es una oportunidad. Bueno, que además no es que o sea, la vida también les pone sus propias frustraciones, pero que son oportunidades para aprender. ¿Qué hice para estar aquí? ¿O qué no hice para estar aquí? ¿O qué tengo que aprender de esto que hoy tengo que estar viviendo? Siempre creo que regresarlo a uno mismo, no importa qué edad sea, es un hábito maravilloso, porque crea conciencia y reflexión. Por supuesto. Y esta reflexión que tú estás promoviendo o invitando a chicas adolescentes es algo que tenemos que hacer nosotras para empezar adultas. No podemos ningún consejo si no lo hemos vivido nosotras. Entonces también la invitación a cada uno de los que está aquí escuchándonos o nos va a escuchar en las grabaciones es esa reflexión que Lourdes nos invita de qué hice para estar aquí, qué no hice. Y algunas veces no hiciste nada, pero allí estás y con qué actitud lo vas a vivir y cuál es ese sentido, esa reflexión que nos conviene. Sí, ¿y por qué estoy aquí? O sea, ¿qué está aquí para que yo aprenda y crezca con ello? Wow. Oye, muchísimas gracias, Lourdes. Ay, de verdad. Julieta, me encantó estar aquí, de verdad, qué linda que me invitaste, te lo agradezco muchísimo y a todo el público que se nos haya unido. Esperemos que esta media hora pues haya sido fructífera y les deje algo en sus vidas. Gracias, Julieta, por haberme invitado. Muchísimas gracias. A cada uno de los valientes que está aquí y a aplicarlo, a vivirlo. Muchas gracias, Lourdes, porque con muchísimo gusto. Encantada. Bye. Adiós a todos. Gracias por acompañarnos. Me ha dado muchísimo gusto que hayas estado escuchando este podcast el día de hoy. Mi nombre es Julieta Carrillo y solamente te pido dos cosas a cambio. Uno, si no lo has hecho, suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. Mi objetivo es ayudarte a redescubrir tu grandeza y aplicar todas estas herramientas que nos han estado compartiendo y nos seguirán compartiendo diferentes personas, diferentes profesiones en esta tertulia sabrosa llena de herramientas. Y dos, te pido que compartas este podcast. Invita a quien sabes que puede ser significativo en su vida
para que logre ser su mejor versión y en consecuencia ponga su granito de arena en la construcción de una sociedad mucho más humana. Te mando un fuerte abrazo y te veo en el siguiente podcast.